Cada vez que hago un vídeo criticando a Oda, debo demostrar mi carnet de real fan de One Piece. Y es que, pese a que no me gusta hacer disclaimer, necesito que si vas a entrar a este video, vayas con la mente lo suficientemente abierta. Yo soy un fanático de One Piece desde hace, qué sé yo, este canal tiene ya casi 10 y yo tengo mucho más que eso, entonces ya te das a una idea, te haces a una idea. Entonces, que yo pueda resaltar las cosas que considero Oda hace de manera cuestionable, no significa que yo o vaya a dejar de leer la obra o que no me guste su manera de escribir, sino que reconozca el potencial que tiene para ser incluso mejor de lo que es. Porque lo ha demostrado el tiempo, ¿verdad? Entonces, este vídeo es un poquito peliagudo. Vamos a hacer una especie de iceberg donde cada nivel representa una de las cosas que considero yo que One Piece hace raro. Porque no voy a decir mal, ¿verdad? Que onda de acá más les habla el cazador de piratas. Estas son las problemáticas de One Piece e Eiichiro Oda. Sin dar más vueltas, comencemos. Como dije, al ser un formato tipo iceberg, vamos a ir descendiendo desde el nivel más básico de Impel hasta el nivel prohibido. Y comenzamos con lo más light. Esto quiere decir que hablaremos de algo que me parece curioso, pero que tampoco es que le preste demasiada atención yo. Y es el tema de la escala. Algo que se ha vuelto un meme en la comunidad es el tema de que muchas veces Oda juega con la escala de ciertas cosas y vemos que, por ejemplo, Zoro es capaz de utilizar Enma, que fue la espada de Oden por mucho tiempo, pero cuando tú pones un personaje al lado del otro, la espada debería de ser por lo mínimo el doble de Zoro, pero Zoro la utiliza con una facilidad brutal, pues bueno, está adaptada a él. No sé por qué pasa esto, o sea, por qué Oda de manera intencional hace esos cambios, como si la escala fuera una especie de variable dentro del mundo de One Piece y que no afecta tanto, pues en este tipo de cosas sí. Por ejemplo, que alguien utilice el mazo de Kaido a menos que tenga la estatura de Kaido, pues sería imposible. Ese tipo de realidades son las que uno se enfrenta. Es decir, que no parece haber un límite, creo, entre qué tan pequeño puede ser un personaje y qué tan grande puede ser otro. Y que muchas veces eso lo que hace es que al definirlo de cierta manera en cierto entorno, en otro entorno suele cambiarse o modificarse para adaptarse a la escena que se esté mostrando en ese momento. Es que si lo vemos, por orden de tamaño están los tontatas, o sea, lo más pequeño de lo más pequeño, que no son solo enanos, son microbios. O sea, pueden montar insectos. O sea, el diablo. Luego está un niño normal de un humano. Luego está, no sé, un humano de estatura promedio, como tú, como yo, como cualquier persona en este mundo. Luego están los niños, pero que son de estatura mayor. Un ejemplo es Big Mom. Medía 10 metros o más. Luego están los adultos de estatura mayor. Kaido, Big Mom. Luego están los niños gigantes, que no sé por qué Big Mom era casi del tamaño de los niños gigantes. Niño gigante 10, 20 metros como mínimo. Luego están los gigantes. Por último, los gigantes ancestrales. Luffy tiene sangre de gigante ancestral, por eso cuando se pone en posición o usa sus frutas se siente como que, Dios mío, podría pisar una isla y desbaratarla. Y es así, puede, quizás. Mira, por ejemplo, el puño de Luffy. Creo que la cosa más grande que hemos visto en One Piece. El puño de Luffy. Luffy es un microbio delante de Kaido. Y aún así, hizo un puño del tamaño de una isla. Y creo que Luffy y Luffy, Puñomón, están compitiendo. Entonces, esa variabilidad es lo que hace como que uno no sepa cómo ver o entender esto. Por ejemplo, recuerdo una escena muy particular que es Harald ante el Gorosei. Y es como que la pata de Harald podría acabar con los 5 del Gorosei. Así de fuerte. Entonces, la cosa empeora cuando no solamente se queda como una especie de variabilidad, sino que, loco, hay un montón de parejas en el mundo de One Piece que tienen escalas brutalmente diferentes. No sé, Oden y Toki, por ejemplo. Eso no va a encajar, lo sentimos mucho. Otohime y Neptuno.
¿Cómo diablos nació Shirahoshi? Necesito saberlo. ¿Cómo rayos está viva? Eso es algo que hay que saber. No necesariamente los detalles, pero por lo menos un detallito de que nace como una especie de huevito normal y después creció de manera brutal. Pero no me pongas a la bebé Shirahoshi al lado de Otohime y me digas que eso nació de dentro de ella. ¿Me entiendes? Luego tenemos a Big Mom y el Tontata legendario. Big Mom tiene un hijo Tontata. ¿Cómo nació? ¿Cómo rayos? ¿Cómo le hizo? Y por último, Ridley y Gavan. El mismo caso, porque al final de cuentas el Tontate de este tamaño, Big Mom 10 metros. Entonces sí, la escala es un problema. Y esto último es como un fetiche de Oda, tal cual. Pero bueno, uno finge demencia y pasa al siguiente capítulo como si nada, así que no es tan peligroso. Descendemos al siguiente nivel con el tema del manejo del tiempo. No solo que Oda es muy malo contando el tiempo que pasa en nuestra realidad y decir, bueno, yo quiero acabar la serie en 5 años. Bueno, mi rey, han pasado 20 años desde la última vez que dijiste que en 5 años y aquí estamos. Muchos nos vamos a morir. Dios, espero que no. Y la serie va a seguir en 5 años. Ok, no creo que sea tan exagerado. Pero bueno, entienden el punto. No solamente es eso. Para ponerte una perspectiva de qué tan raro es el tiempo en el mundo de One Piece, debemos de entender que realmente en la serie han pasado 2 años confirmados, más o menos 4 meses siendo serios. O sea, que 2 meses en el paraíso, o vamos a decirlo así, desde que Luffy zarpa hasta que son separados por Kuma, y ya luego 2 meses desde que vuelven a zarpar, se reencuentran y todo esto, y se vuelven Yonkus. O sea, es raro. Oda ha dicho que su interés con el time skip y hacerlo solamente de 2 años es para que Luffy no se volviera muy mayor. Lo que me lleva a pensar que el manejo del tiempo en el mundo de One Piece, donde ni siquiera celebran un cumpleaños de alguno de la banda, porque pues bueno, ha pasado tan poco tiempo que ni siquiera. Entonces como que bueno, por esas razones que Oda evita que sus personajes se vuelvan mayores y se hagan viejos y maduren, porque la realidad es esa. Mientras, no sé, yo comencé a ver One Piece hace 20 años o 15 años y Luffy sigue pensando de la misma manera que cuando yo comencé, mientras yo ya he madurado en cierto sentido, es como que Luffy no sea tan pendejo. Por eso me pasa que a veces uno choca con la personalidad. Me encanta la personalidad de Luffy y entiendo que es un adolescente de 19 años, pero que, coño, quisiera como que el tiempo pasara y se notase. Porque en contraste con otras tripulaciones que han pasado más tiempo, lo de Luffy se siente como un speedrun de un pro gamer. Pongámoslo así. Por comparar, bueno, Garp y Roger llegaron a la cúspide de sus poderes, matándose entre ellos, pero les tomó mucho tiempo, más de 2 meses. Es que peleaban durante diferentes etapas de su vida, desde que fue un novato hasta que murió. Entonces esos mínimo 30 años de piratería. Shanks es otro, que desde que muere su capitán hasta la actualidad han pasado mínimo 20 años. Personajes como Crocodile, Doflamingo, Buggy, les ha pasado más tiempo del speedrun de Luffy. Y parece como que raro cuando te analizas. Pero lo verdaderamente malo de esto, desde mi perspectiva, es cuando eres capaz de decir, loco, Robin tenía una semana o 15 días cuando se une a la banda y termina sacrificándose por ellos. Y no quiero ser una persona fría, no quiero dañar este momento, pues me parece uno de los mejores de la serie, pero que llegue alguien y se sacrifique por 5 gatos que acaba de conocer se siente raro. Y sí, pasa un arco muy bonito donde ella interactúa con los Mugiwaras, que es el arco de la Davy Bye con Foxy. No me acuerdo el nombre de ese arco, déjamelo en los comentarios. Y es como que, bueno, perfecto, interactúa ahí y después se sacrifica, pero alguien que lleva toda su vida huyendo no se sacrifica de buenas a primeras por alguien que acaba de conocer. Eso es lo que siento yo. Entonces por eso se siente raro el tiempo. Y sí sé que hay muchas teorías que dicen no, que el tiempo de One Piece pasa diferente, pero recordemos que es el mismo sistema. Literalmente, Luffy peleando toda una noche contra Cracker son 10 horas. No es que se pasan 2 o 3 o 4 días.
Es un sistema similar al mundo en el que estamos, aunque sea un planeta diferente al planeta Tierra y se espere que el tiempo pase diferente. Oda no se complicó con esto, no lo sobreexplicó, es simplemente un sistema horario del día y la noche son igualitos. Porque si me viene a decir que el día dura, entonces no solamente 24 horas y que hay diferentes días y diferentes noches, pues como que ahora estamos mal, porque no se ha explicado. Es decir, el tiempo es una de esas medidas raras en el mundo de One Piece. Descendemos un nivel más y pasamos al fanservice. Creo que Oda lo hace mal, pero el anime lo hace peor. O sea, Oda, no sé por qué, creo que es porque está un poquito más viejo. Dibujó tantos primeros planos del nalgo de Nami en Egghead. Nami, Robin, toda fémina. O sea, fue mucho, demasiado. Y obviamente hay más momentos que todos recordaremos. El anime exagera los atributos femeninos de una manera brutal que duele y es cansino. Es un problema y punto. No creo que necesite explicarlo más. Por lo que descendemos al siguiente nivel, a las no muertes. Me debatí mucho porque para mí no es un problema. He aprendido cómo a sortear estos momentos y decir siguiente capítulo. Pero, loco, estuve viendo Whole Cake y Onigashima. Sí es un problema real, debo de admitirlo. No porque en One Piece no muera nadie, muere muchísima gente, sino en cómo se manejan los personajes que sí mueren versus los personajes que sí mueren pero son resucitados o termina siendo bait. Por ejemplo, tenemos una lista grande. Pound en Whole Cake, loco, es un sacrificio, se entrega. Literalmente, un güey super mamadísimo se enfrenta a alguien que no tiene habilidades en lo más mínimo con la intención de cortarle el cuello. Se siente como una ejecución y pues termina siendo que no. Luego tenemos a Pedro. Se teorizó muchísimo que Pedro iba a volver, pese a que su muerte y su sacrificio son tan épicos. Y eso se queda uno como que, bueno, ¿será que sí que murió? ¿Será que no? Al final sí, pero siempre hubo esa duda en la comunidad, porque un meme que odio, en One Piece no muere nadie, sí muere gente, pero lastimosamente también se salva mucho. El papá de Konis, que yo siempre me olvido del nombre, sé que es con Pa, pero no me acuerdo ahora mismo y creo que lo anoté mal. Este es un personaje que bajo la premisa debía morir totalmente, porque es lo mismo que pasa con Pound. Lastimosamente Oda lo salva y lo regresa de manera súper brutal porque es un meme. Y Okiku, coño, tienes a Kaido, están literalmente picoteados ya. Uno de los dos debió morir, para mí. No tengo que decir más. Y el peor de todos es Pell. Mira que no estoy considerando al gigante Saúl, porque ya creo que ya sería demasiado hablar de Saúl, de verdad. Pero bueno, Pell. La escena que construye el final de Pell es una de las mejores logradas en todo este ámbito de sacrificios. Vemos la figura del halcón como un personaje protector de Arabasta. Vemos cómo la estatua de Pell se va destruyendo mientras avanza hacia su muerte. O la estatua de Pell, no, la estatua del halcón, ¿verdad? Pell es el halcón protector de Arabasta. La magnitud de la explosión, que esto es un punto que debemos tratar, es tal que iba a acabar con Arabasta. Creo que el único personaje que iba a quedar vivo en Arabasta, o por lo menos en la capital, era Crocodile, al ser un... ¿cómo se llama esto? Un logia. Pero después, todo mundo, porque es una bomba nuclear. Y tenemos a Pedro, que es más fuerte que Pell, y tenemos a Ashura, que es más fuerte que Pell, muriendo por dinamitas básicas. En retrospectiva, se siente tan anticlimático. Porque si tan solo Pell hubiese sido inteligente y la bomba la lanza y queda fuera del rango de explosión y solamente es herido, uno dice, bueno, pero que él absorbiera y se entregara y se sacrificara por su país y que al final Oda lo reviviera a final del arco. O sea, Pell vuelve a final del arco como vuelve el papá de Konis, como vuelve Pound en una mini historia, porque muchas veces no se enfrenta a la comunidad en el mismo arco, sino que lo deja como una curiosidad solamente para los que estamos prestando demasiada atención. Pero obviamente todos estamos prestando demasiada atención y nos vamos a dar cuenta. O sea, sí.
La realidad es que Oda sí mata personajes, pero al hacerlo también hay muchos que son solo bait, como dije. Y esto hace que siempre estemos cuestionando quién sí, quién no. ¿Por qué este sí, por qué este no? Es una pena. En Wano muere mucha gente. Ashura, Iso, no sé, Yasui. Recuerdo que la resurrección de Odem a manos del titiritero Kanjuro, loco, eso causó polémicas. Hubo gente sobreanalizando el capítulo porque en One Piece no muere nadie. Y ese es el problema. Entonces, bueno, sí. Siguiente escalón de este descenso hacia lo prohibido, el machismo. Creo que como hombre es importante entender que tiene muchos tintes machistas. Y eso es innegable. O sea, no vamos a tapar el sol con el dedo. Lo que más justifica esto, si puedo usar esa frase, es entender la realidad en la que vive Oda. Oda es un señor japonés. Sí, no lo justifica. Dicho, no lo justifica. Pero lo que quiero dejar dicho es que hay que entender su realidad. Muchos de los valores que nosotros hoy por hoy criticamos en otra cultura pueden ser alabados o aplaudidos. Por eso es que la figura del hombre pervertido siempre parece como un chiste recurrente en obras. Mientras más vieja la obra, más aparece el maestro Roshi, Sanji. Este güey de Boku no Hero, el niño, qué asco me da. Mineta creo que es que se llama. Y ni hablemos del de los 7 pecados capitales, que ese me parece un asco de personaje. Dios mío. Sanji por lo menos es buen personaje fuera de lo pervertido que es. Pero bueno, eso es solo un chiste, ¿verdad? Con tantas connotaciones negativas detrás. Como volver a las mujeres un objeto y nada más. Aunque bueno, todos estaremos de acuerdo que es un poquito más que eso, Sanji. Vamos a dejarlo ahí. Hablé del fanservice en un punto anterior y esto es que es aupado o apoyado por el propio Oda. O sea, no existiría fanservice si Oda estuviera en contra de eso. El fanservice vende, ¿verdad? Creo que obras como Full Metal Alchemist, que tienen una autora femenina, tratan a sus personajes femeninos de manera diferente y eso no evita que sean populares. A mí me encanta Full Metal Alchemist, no a nivel de One Piece, pero sí que nos da una perspectiva para los que no somos, pues, fanáticos de este tipo de dinámicas. Luego está la poca presencia de féminas en altos cargos, ya sea de la Marina, Gobierno Mundial y en el mundo de la piratería. Te voy a leer aquí en mis notas los porcentajes de representación de féminas. Tú dirás, ay, cazador, pero no, simplemente curiosidad, para que veas. Solo una mujer obtuvo el título de Yonko. Y hay 7 personajes que han sido nombrados como Yonko, incluyéndola. Por lo que es un 15% de representación solamente. Solo una mujer entre los 12 miembros que han sido mencionados como Shishibukais. Entonces, eso hace un 8.33. El 20% de Mugiwaras es mujer. El 0% es almirante. El 0% Gorosei. Una sola mujer en la banda de Kurohige versus los 10 hombres. 0 féminas en la banda de Shanks. Un montón de féminas en la banda de Shirohige relegadas a, pues, la figura de enfermeras. Una tribu de mujeres guerreras reducidas a idols en el mundo de la piratería. Lo que eso quiere decir es que muchas veces son el factor o producto del deseo y no se le ve como guerreras a, bueno, temer, preocupar, sino como objetos que no solamente se deben de adorar, sino que también se deben de arrebatar. O sea, secuestrar, vender, comercializar con la belleza y el objeto. Esto no pasa tanto entre los personajes masculinos. Muchas veces los esclavos que hemos visto pues son por tribus, o sea, la rareza vende, pero también como fuerza de trabajo. Pero ¿por qué tú reduces a las féminas cujas a un objeto de deseo cuando podrían ser una fuerza de trabajo también? Entonces ahí es donde está lo peligroso, en cómo se ve este tipo de cosas. Y sé que es una crítica, pero también es una realidad desde la perspectiva de Oda. Adorar más a las féminas, ya hablamos del fanservice,
que simplemente verlas como guerreras. Seguimos agregando datitos. Oda dijo en un SBS que el fin de la aventura era una madre. No sé qué tiene Oda con su madre, porque todas las personajes que aparecen en pasados tristes, que mueren, la mayoría, madres. Ponte a pensar la gran cantidad de madres que Oda ha asesinado. Esto tiene que tener algo. Y para el colmo, la única Yonko fue una máquina de parir. Ok, es su decisión, su gusto, quería crear una familia. Pero coño, ¿no ves a los demás con un montón de hijos propios? No sé, como si fueran cosas, crean familias recolectando loquitos de aquí y de allá como Shirohige. No, ella era parir y no tener padres para sus hijos. También comercializar con sus hijas, porque Big Mom era parte del problema. Ofrecía a sus hijas para hacer tratos y al final sus hijas terminaban odiándola. Eso dice mucho más de Oda que de Big Mom. ¿Qué tendrá con su madre? No quiero sacar conclusiones raras. Otra cosa que me ha parecido raro es que una de las pocas féminas que hay en la marina que tiene un estatus grande, él le dio la fruta de lavar. Entonces sí, ya creo que entienden por dónde voy. Hay muchísimas cosas que hacen como que uno levante una ceja. Nunca me ha salido. Y es una problemática, creo. Porque no es que muchos mangakas sean machistas por gusto, porque sean lo correcto, porque entiendan que es así, sino porque no saben construir personajes femeninos más allá de la visión que tienen ellos mismos de lo que significa ser una mujer. Por eso mencioné a la creadora mangaka de Fullmetal Alchemist, Hiromu Arakawa. Su nombre se me enreda siempre en la lengua, pero espero haberlo dicho más o menos bien. Mi punto es que ella, como una femina que es, entiende que no es tan sencillo como muchas veces nosotros como hombres pintamos a las mujeres. Y me incluyo, porque ¿quién dicta que yo no tengo problemas desde mi realidad también? Igual, creo que en el mundo de One Piece hay feminas que sí debemos destacar como bien escritas, tremendas, porque no es simplemente el tema de que a guerreras o no, es más complicado que eso. Mi Olimpo de personajes femeninos dentro de One Piece siempre va a ser Robin, Nami, Vivi, Hancock. ¿Tienen problemitas? Of course, pero aún así Oda ha sabido manejarlas durante mucho tiempo y haciendo que sea interesante para todos, ¿verdad? Pero bueno, yo no soy el que tiene la última palabra. Déjame saber qué piensas sobre este iceberg. Y como este video me dejó con mal cuerpo, debo de admitirlo, no me lo esperaba. Debo de hacer la contraparte, o sea, el iceberg hacia arriba de las cosas que me hacen pensar que One Piece es la mejor serie que ha parido la humanidad. Así que si este video llega, no sé, 472 likes, hacemos la segunda parte. No sé, queda pendiente de ti. Así que sí, les habló Cazador de Piratas, estamos de vuelta.